Muy bien, Dios los bendiga. Pues continuamos con esta parte que iniciamos la semana pasada, el tema que se llama la oración de un pecador penitente. Y estamos usando pues un periodo de prueba, de conflicto en la vida del rey David. Y estuvimos mencionando los pasajes que pues nos hablan de ese pecado específicamente. Estamos usando los versículos del Salmo 51 a partir del versículo 7, pero estuvimos viendo el trasfondo de los pasajes en segunda de Samuel capítulo 11 y capítulo 12, donde se habla de esa situación en la que él entró o cayó. Un pecado que lo hizo caer de la gracia, lo hizo caer de su comunión con Dios. Y realmente lo que tratamos de encontrar aquí es como él ora de una manera que tiene dolor en su corazón, que tiene arrepentimiento, que reconoce profundamente el pecado en el que cayó y lo confiesa y quiere ser renovado. Y todo esto aprendemos los puntos de cuando vienen esos tiempos en que debemos clamar por el perdón, por la gracia de ser purificados, por la gracia de ser restaurados, por la gracia de tener el gozo de nuevo, el gozo de la salvación en nuestros corazones. Y yo les decía que cuando conocemos esas joyas o esos tesoros de riqueza espiritual, cuando Dios nos levanta, nos pone en una condición privilegiada como personas que tenemos una relación personal con Él y que caemos de esa altura, de esa condición privilegiada, caemos de la gracia. Y les decía que cada vez que el cristiano se menciona que ha caído, es caído de su comunión, caído de su privilegio, caído de la gracia. Y cuando se conocen y se valoran y se aprecian esos privilegios y se consideran verdaderamente como riquezas, como joyas, y no cosas materiales, estas joyas superan el conocer esas cosas en la profunda comunión con Dios, nos lleva a considerarlas que tienen un valor inigualable. Bueno, así lo consideraba y así lo confesaba y así suplicaba el rey David, que le volviera el gozo de la salvación, que lo purificara, que lo lavara, que borrara todas sus rebeliones. Bueno, nosotros debemos aprender la oportunidad que Dios nos da de estar en esos niveles de comunión, en atesorar esas joyas espirituales que vienen por caminar con Él, cosas que Él nos distingue o nos privilegia sin merecerlo. Él nos levanta, nos toma, nos pone ahí para compartir sus riquezas de gloria. Las comparte con nosotros. Y cuando las conocemos y caemos, qué dolor tiene el corazón. Bueno, yo les he dicho que desde que recibimos a Cristo, Él ya nos puso en un lugar de privilegio, de darnos la potestad de ser sus hijos, de pertenecer a su linaje celestial y divino. Así nos ha puesto. Es lo que significa ser hechos hijos de Dios, tener la potestad, de el privilegio
y la gracia de poder creer, de poder hacer a Cristo el camino, la verdad y la vida para nosotros. El poder orar, el poder conocer promesas, cosas tan normales en un creyente, que si Cristo no nos hubiera tomado esas joyas, nunca las tendríamos ni las conoceríamos. Es normal que un creyente conozca de estas bendiciones, le llamamos también así. Bueno, cuando las pierde, él experimenta grande pérdida, lo considera así, perder ese nivel de comunión, de compañerismo, como Dios nos quiere tener tan cerca de Él, y experimentamos dolor. Entonces, ¿cómo debemos orar para ser restaurados otra vez a donde Dios nos tenía? Es lo que estamos aprendiendo aquí. El dolor penitente, la suplicación por ser renovado, por ser restaurado. Son los puntos claves en esta oración. Entonces vimos el versículo Salmo 51, 7 y 8, y noten que cada versículo tiene por lo menos dos peticiones en una misma. Por ejemplo, vimos en el versículo 7, purifícame y seré limpio. Esa es una petición. Y la segunda ahí mismo dice, lávame y seré más blanco que la nieve. En el 8 dice, hazme oír extraño, ya no tengo ese gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esto es lo que se llama quebrantamiento, no solo del alma, el cuerpo también experimenta un quebrantamiento, y muchas veces Dios nos quebranta de esa manera, para que entendamos las consecuencias terribles del pecado. Perder el gozo, perder la alegría, nuestro ser completo, alma, cuerpo y espíritu, sufren dolor por lo que hemos perdido. Ahora estamos en el versículo 9, Salmo 51, 9, y igualmente son dos peticiones. Esconde tu rostro de mis pecados. No me mires lo vil que soy, lo bajo que soy. No me veas y borra todas mis maldades. Bueno, vamos a ampliar un poquito. Lo que estamos haciendo es ampliar estas peticiones, tratando de asimilar o de comprender la profundidad de estas peticiones. Hemos podido entender cuán profundo fue el dolor que causó el pecado en el corazón de David, pero ahora veremos también cuán profunda es la misericordia del perdón. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Este es el estado del corazón cuando tiene un total arrepentimiento. Es cuando aborrece el pecado, ya no quiere ninguna relación con el pecado, solo quiere la presencia de Dios. Esto es lo que llamamos nítidamente arrepentimiento. No quiero nada, ni oír, ni saber, ni quiero que tú recuerdes mis maldades. Bueno, hablamos de arrepentimiento. Es una condición de morir al pecado y solo el deseo del corazón de vivir para Dios. Ese es el punto de un arrepentimiento. Desde el inicio de este salmo, repetidas veces David pide perdón y restauración. Los primeros versículos del 1 al 6 así transcurren.
pidiendo perdón y restauración. Esto no fue algo fácil para el rey. Esto no expresaba con facilidad, no se expresaba lo que él estaba pidiendo con facilidad. Le exigía echar mano de toda su fe para confiar en la misericordia del perdón. No tengo oportunidad ni posibilidad más que acudir a tu misericordia. Y sé que la puedo tener y te la suplico y clamo con clamor que tú me puedes perdonar. En cierto sentido, David tuvo que luchar con él mismo para reconocer lo vil de su pecado y lo profundo de su culpa, encontrándose con la con la miseria de su corazón en la que había caído, o acudir a Dios para obtener misericordia. Es lo que está sucediendo y es una lucha entre confiar desesperadamente porque anhelo que me saques de esta condición y me restaures a tu comunión. Qué importante es el perdón de los pecados y qué bendición la seguridad de la misericordia. Bueno, tenemos una promesa maravillosa en 1 de Juan 1:9. Dice textualmente así: si confesamos nuestros pecados. Confesar es con un sentido de culpa, con un deseo de arrepentimiento, con un deseo de ser perdonado. Todo eso implica una confesión de culpabilidad, de necesidad de perdón, de arrepentimiento. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos es, te he renovado, he olvidado, he quitado mis ojos de tus pecados y ya no existen. ¿Sabes por qué? Porque yo soy fiel a la sangre de mi Hijo Jesucristo, que dio su vida, fiel al pacto que hice, que si tú creías y tenías fe en que esa sangre pagaría toda la culpa de tus pecados, y yo soy fiel a ese pacto, y soy justo, porque Él ya fue castigado en tu lugar, y no te voy a castigar de nuevo. Bueno, eso es la confianza y saber que es lo único que tenemos a nuestro favor, que acudamos y lo tomemos por la fe. Saben que hay cristianos que se habitúan a vivir con el pecado que van acumulando todos los días porque no confían en esto y porque no les interesa el perdón de sus pecados y porque no quieren el gozo de su salvación y no quieren oír cosas alegres o alegrías o bendiciones. Por eso se habitúan a vivir así. Bueno, es una lucha contigo mismo en confiar, en pedir perdón, en pedir esa renovación. Los que hemos sido creyentes muchos años, a veces olvidamos la necesidad de escudriñar la profundidad de nuestros corazones. Mira si hay camino de perversidad en mí y guíame en el camino eterno. No podemos olvidar la naturaleza que siempre está aflorando el pecado en todas las maneras que podamos pensar. Y no podemos ignorar que el pecado está en mí. Entonces, yo reviso mi corazón para ver si no estoy perdiendo esas alegrías,
ese gozo de mi salvación. Bueno, este es otro mal en muchos cristianos. Se habitúan a vivir sin el gozo de su salvación, el privilegio de ser hechos hijos de Dios, de tener abierto el trono de la gracia para acercarse confiadamente. No se habitúan a estar revisando sus corazones. Bueno, es esto algo que debemos aprender. Por ejemplo, vamos a leer Proverbios 16, 18. Américo, ¿nos quieres ayudar? Sí. Y también abran sus Biblias allá en sus casas, y aquí también vamos a leer en el Salmo 139. Primero, Proverbios. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Exacto. Esa es la condición del que no cuida o descuida su comunión con Dios. Miren, nuestra relación ya fue hecha por Cristo. Cuando recibimos a Cristo, Él ya estableció una relación con nosotros que nunca se romperá. Cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se estableció esa relación para siempre, pero esa relación se tiene que cultivar, se tiene que nutrir, se tiene que edificar, se tiene que vigorizar para que sea llena del Espíritu. Bueno, esto es el descuido, nuestra comunión. Y nuestra relación se convierte en algo frío, algo indiferente, algo apático, algo seco, como lo describió el Señor en la parábola de la vid verdadera. El que no permanece en mí se seca como el pámpano, y lo cortan y lo echan en el fuego. Una vida que no es útil en el Señor. Bueno, entonces, antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Otra vez, Américo? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída de la altivez, la altivez de espíritu. Sí, no necesito. Yo ya sé cómo cuidarme. Yo ya sé lo que debo de hacer. Yo ya sé cómo debo de vivir como un buen cristiano. Eso es altivez de espíritu. Tú no puedes guardar esa condición. No puedes. Es algo que nos es dado cada instante, estar siendo levantados. Bueno, por eso se nos entrega a nosotros la responsabilidad de cuidar nuestra comunión con el Señor. También el Salmo 139, versículos 23 y 24, Dora, si nos quieres leer. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Así es, ¿verdad? Entonces, pruébame, conoce mi corazón. Mira si hay en mí camino de perversidad. Guíame. Es la suplicación. Este mismo salmo eran los tiempos en cuanto el rey David vivía en esa estrecha comunión. Examíname, oh Dios, conoce mis pensamientos, escudriña y mira si hay algo que no te agrada. Bueno, esto solo lo puede apreciar o valorar un creyente cuando sabe que en esa dulce comunión es donde viene el gozo a su vida, donde viene la paz de Dios, donde viene ese fruto como la vid, como los pámpanos unidos a la vid. Nosotros también, como creyentes, cuando pecamos, sufrimos la falta de comunión con Dios. Por eso el salmista lo expresa con la idea de huesos que has quebrantado.
y pide de nuevo a Dios y borra todas mis rebeliones. Ahora entramos en el versículo 10, Salmo 51, 10. Vean ustedes esta petición. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, dame de nuevo un espíritu recto dentro de mí. Que siga la dirección de tu voluntad, de tu palabra. Ahora David lucha con Dios. Primero luchó con él por desechar todo el pecado, morir al pecado. Pero ahora él lucha con Dios con suplicación por la gracia de ser renovado. La obra de restauración empieza con el perdón, pero además hace falta un cambio interno en la actitud para con el pecado. No podemos estar diciéndole a Dios lo que hemos hecho sin arrepentimiento y sin morir a tener que ver algo con el pecado. No quiero que ese pecado se quede en mi corazón, en mi manera de vivir. No quiero tener relación. No quiero que se me conozca como alguien que convive con el pecado. En otras palabras, eso es la petición de un corazón así, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él ve ahora más que nunca qué corazón inmundo tiene y lo lamenta con pesar, pero entiende que no está en su poder enmendarlo. Nadie puede cambiar su corazón. Solo un espíritu poderoso como es el de Dios. Y ese espíritu se derrama en todas las escrituras. En cada frase de la palabra de Dios está llena de su espíritu, de su voluntad, de sus bendiciones, de sus premios, de sus recompensas. Toda la palabra de Dios está llena de su espíritu. Y ese poder vivificador es lo que cambia nuestro corazón. Es lo que nos da una limpieza que no tenga cabida. Porque estamos teniendo algo tan deleitoso, tan alto, tan puro, tan poderoso, que no queremos otra cosa. De esa manera obra Dios para cambiarnos. Su espíritu de vida, su espíritu de santidad, su espíritu de verdad, su espíritu de amor, de bondad, su espíritu de piedad. Todo Él nos inunda y nos llena con una vitalidad que solo en sentir la presencia o la cercanía del pecado huimos de él. La vanidad del mundo, la inmoralidad, la idolatría, la avaricia, amar el mundo. El reino de Dios es sublime, santo, deleitoso, gozoso, bendecido. Eso es lo que Dios nos ofrece y de esa manera Él nos limpia. No hay cabida para el pecado. Y más cuando caímos en esas profundidades de vileza, de miseria. Solo Dios puede producir un corazón limpio por el poder del Espíritu de santidad. Dios no obra por magia. Dios obra ocupando con su pureza el lugar de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestros anhelos, de nuestros propósitos, de nuestros planes, de nuestro futuro, de nuestros proyectos. Así es como Él obra, prevaleciendo Él en nuestros corazones. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Dame de nuevo
Este ruego significa que su espíritu está caído de la gracia y que necesita ser restaurado a la comunión, compañerismo y puesto de nuevo en armonía con un Dios santo, armonizado en sus deseos, en sus pensamientos, en sus palabras, en sus obras. También nos muestra que el principio esencial de un nuevo nacimiento no había sido perdido. Una de las cosas que establece nuestra relación eterna con Dios es que cuando nosotros creemos en Cristo, Él nos reconoce como sus hijos, pero obra en nuestro corazón como una señal de una verdadera fe, obra un nuevo nacimiento, un milagro en nosotros, que nazca una nueva criatura en nosotros mismos, que tenga la misma naturaleza de Dios, y es con esa nueva criatura con la que Él tiene comunión. Él obra un nuevo nacimiento eterno, el nacimiento a una vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y eso habla de una relación que nació hecha por Dios para la eternidad. Ahora todo mi trato con Dios es cultivar esa relación, profundizarla, santificarla, y es lo que llamamos la comunión. Entonces, el rey David no podía hacer estas peticiones si él no hubiera nacido de nuevo. Solamente una persona que ha nacido de nuevo puede suplicar estas cosas. Alguien que no ha llegado a esa creencia, a esa fe, todavía no ha nacido de nuevo y no puede saber qué significan estas cosas. Solo un creyente que ha nacido de nuevo puede saber qué significa, apreciarlas, considerarlas como lo más sublime que ha llegado a su vida. Dios mismo ha venido a derramar de su misma vida en esta criatura débil, mortal, pero habiendo realizado un nuevo nacimiento. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Estamos hablando que el rey David cayó de su comunión, cayó de la gracia, pero él no perdió su nuevo nacimiento, porque es el nacimiento a una vida eterna, una vida que jamás morirá ni se perderá. Bueno, debemos entender que ahí está contenido el principio de que la salvación no se pierde. Cuando Él dice, restáurame o vuélveme el gozo de tu salvación, pues es que Él la conocía, la salvación, y le faltaba el gozo por haber caído. Pero alguien que no es salvo no conoce el gozo de la salvación, porque no conoce el privilegio, el nivel, la estatura donde Dios lo puso para que fuera eternamente su Hijo, con el cual Él, el Padre, tiene comunión. Nos muestra que el principio esencial de un nuevo nacimiento no había sido perdido, sino que la influencia de su nueva naturaleza en Cristo fue contristada y apagada, y por ello había perdido el gozo de su salvación. Vuélveme el gozo de la salvación. Él no perdió su salvación, perdió el gozo por haber caído en el pecado.
Y es el dolor que causa el pecado, perder el gozo de ese nivel donde Dios te ha puesto. Él no está hablando, dame otra vez la salvación, porque Él era salvo para siempre. Pero sí había perdido el gozo, había perdido la comunión, había perdido ese lugar donde Dios podía usar. Nos hace recordar 2 Corintios 5:17, que dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Para Dios, Él ya borró el pasado. Para Dios solo trata con la nueva criatura, como está tratando aquí con David. Somos una nueva creación. Su ruego nos enseña lo que es pedir con suplicación. Vuélveme a la comunión, vuélveme al compañerismo y a la armonía. Él reconoce que no puede ser usado por Dios en esta condición. Nos habla de su vida interior, de su espíritu, lo que él está sufriendo. Bueno, un creyente no puede sufrir como está sufriendo el creyente si no aprecia esos lugares, esas alturas donde Dios lo ha puesto. Él sufre porque conocía lo valioso que era una vida donde Dios lo había levantado. Ahora estamos en el versículo 11. Igualmente aquí hay dos peticiones en un solo versículo. No me eches de delante de ti, no te deshagas de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Bueno, aquí vamos a tratar de entender, porque este versículo puede dar lugar a maneras equivocadas de interpretación. Esto está en un contexto como lo estamos exponiendo. Está alineado completamente en todo lo que se ha expuesto. Es posible que en este versículo el rey David estuviera recordando lo que había pasado a Saúl. Bueno, vamos a tener que leer ese pasaje cuando él dice: no me eches de delante de ti. O sea, no me quites los privilegios, no me quites esas bendiciones, esa gracia. Cuando Dios le quitó el privilegio a Saúl de ser el rey de Israel, ya lo había nombrado y había entrado en su misión como un rey del pueblo de Dios, pero Dios lo quitó. Y es probable que David estuviera pensando en lo que había pasado con Saúl, que Dios prácticamente lo echó. Y dice, Dios le quitó el privilegio de ser el rey de Israel a Saúl, como la gracia del servicio que Dios le había dado, aunque podemos notar que hubo diferencias muy notables entre el caso de David y el caso de Saúl. Pero también hubo diferencias muy notables en la respuesta cuando el profeta Natán reprende al rey David y cuando el profeta Samuel reprendió al rey Saúl. Vamos a ver en este pasaje, de alguna manera podemos entender por qué Dios le quitó a Saúl el privilegio de ser el rey de Israel. Vamos a leer Primera de Samuel 15, desde el versículo 13.
y me voy a permitir leerlo para ir señalando algunas cosas. ¿Saben qué? Ya me fui un poquito arriba. Discúlpenme, vamos a hacer una pausa aquí para empezar la segunda parte de este versículo.